Secrets con Mike Fleetwood y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac. Mira qué linda versión, hermosa. Son en este momento las 23:31. Es un gran momento para recibir a Ráfaga con un aplauso. Gracias por venir. Hola. Muchas gracias. Gracias por venir. Capos. No, impresionante. Buenísimo. Vamos a cerrar la noche. Che, bienvenidos a la Argentina. Sé que no sé cuánto hace que no estaban acá, pero tengo entendido que estaban girando como locos, ¿no? Sí, nos fuimos en el 22 de julio. Estuvimos por España, más bien en Galicia, Asturias. Hicimos una presentación también por primera vez en Portugal. Y después, bueno, estuvimos ahí 2 meses en España, así que Wow. bastante. Y hemos hecho 23 shows en todo Galicia, Asturias, como decía recién. Y después llegamos y a la semana nos fuimos a las fiestas patrias de Chile, como todos los años, que se festeja siempre 17, 18, 19, 20, 21, le meten fiesta el Día de la Independencia. Y después llegamos, a los 2 días nos fuimos a Perú a cantar con una banda que se llama Antología, de una banda andina de allá de Perú que cumplía 25 años, nos invitó también a cantar. Qué hermoso. Hicimos unas versiones de Ráfaga andina y unas versiones andina en cumbia, hicimos una mezcla de todo. ¿Y descansar cuándo? Y descansar y ahora descansar, ya ¿Sí? ya volvimos. También fuimos a grabar un video en Uruguay. Y bueno, el viernes pasado fue mi cumpleaños. Feliz cumple. Y tuve el honor de que la Sole en el escenario me traiga la torta y me cante el feliz cumpleaños, no cualquiera. Hermoso. Wow. Estuvimos ¿Todo tocando eso en Arequito. ¿Todo eso pasó en el último mes? No, sí, eso pasó en la última semana. No, qué locura, chicos. Y el 18, bueno, como dice Uli, el 18 hacemos los 29 años ya de trayectoria de Ráfaga. Lo hacemos en el Teatro Coliseo, Sí. acá en Capital. Así que, nada, contento por todo este presente, por todo el año que hemos vivido y con ganas de más, como siempre. Qué lindo eso. Siempre me parece que el presente de Ráfaga es bueno, por lo menos yo cada vez que me los cruzo, siempre están en un buen momento. Tengo una pregunta musical, pero cuando estuvieron en España y estuvieron ahí tocando, ¿hicieron algún set acústico como el que van a hacer ahora? Porque recién los veíamos probar sonido y para mí como que repega también con Sí, con sí, la está música en la española. mente, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Aparte, hemos henos allá conciertos de 2 horas. A veces hacíamos 5 o 6 días seguidos, 2 horas, y a veces, bueno, nos trasladamos en un tráiler que se hacía escenario. No nosotros, no, sino todo el escenario. Y lo que pasa es que el espacio, todo, bueno, armar y llevar todo era un lío. Pero el año que viene puede ser, está bueno. Aparte, allá, no sé, le ponemos a alguien que haga buenas palmas, porque las palmas españolas no son fáciles. No, las flamencas, Yo hago ¿no? el flamenco, no me sale. Pero a la De hecho, banda- acá Uli tiene unos amigos que hacían las versiones de Ráfaga en flamenco Guau. con las palmas, pero no lo pudimos aprender. Qué espectacular. A mí me gustaría que toquen una, Obvio. porque ya que mencioné justamente cómo suena Ráfaga acústico, si pueden tocar una canción, después seguimos charlando un poquito y Sí, vamos claro que intercalando. sí. Es un lujo que tiene este programa que Sí, toque sí. Ráfaga acá. Bueno, vamos entonces. Vamos. Vamos a un clásico, Ráfaga de Amor. A ver si lo conoces, dice así. Ahí irían las palmas. Pero no las hago porque la última vez me criticaron unas amigas. Dice así, no. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste.
para mantener semejante vitalidad 29 años, chicos? Y bueno, han pasado cosas, yo me he ido bastante también. Pero esta energía tan, sí. tan jovial, que estas Lo que canciones pasa es tienen que, mirá, tantos años, se divierten, también la pasan bien. nos divertimos mucho, la pasamos bien. Cada uno con sus caracteres, cada uno con sus formas, se respeta uno al otro. Aparte, nos conocemos, por ejemplo, con Richard. Sí. Nos conocemos con Richard, con Ulises. Ulises tenía 12, 13 años cuando nos conocimos. Wow. Ahora no voy a decir lo Ahora que tiene. ahora tengo 36. 47. Mauro, Coco, nos conocemos todos antes de Ráfaga. Claro. Después, Familia. bueno, Omar, que vino acá, el maestro que había arrancado con el bajo. Mirá. Y de repente dijo, yo sí toco la batería, andá a comprarte una batería. Hermoso. Y así. ¿Y vos, Ariel, el pacto con el diablo para no envejecer, cuándo lo hiciste? ¿Cuándo pasó eso? No, bueno, por suerte todavía, porque siempre me dice, vos no tenés canas. No tengo algunas, que me las saco, viste, con una pincita, así. Pero porque, no sé, tengo ya genética. Mi viejo en su momento también tardó mucho en salir las canas y todo eso. Y después, bueno, trato de ir a entrenar un poco, bajarme los años. Sí, hay que sostener. Cumplí 51 el viernes pasado. Tremendo. Impresionante 51. Yo me hice los claritos como ella. Sí. Vos- yo me copié de quedaron vos, bien. en realidad. Yo sí tengo el pelo blanco. Yo me copié de vos, te voy a decir la verdad. Para todo acá. Che, ¿escuchan solo cumbia ustedes o escuchan otro tipo de música también? Lo pregunto por cómo tocan y se ve que hay un amor por la música que quizás trasciende inclusive el género. Sí, o sea, tenemos mucha pasión por la música, todos. Y cada uno con sus canciones, con su música. No somos realmente de escuchar cumbia, en el sentido de que cuando nosotros éramos más chicos, soñábamos, teníamos grupo de cumbia y nos gustaban en ese momento, no sé, en Malagata, donde cantaban Toño Claro. Ríos, no sé, Sombra, Caricia del Perú y todas esas cosas que nos gustaban. Pero con el tiempo, con los años, bueno, cada uno tiene su parte. No sé, Richard con Coco tocan rock and roll. Se nota. Se nota. Damián toca, bueno, de todo, pero también le gusta mucho la salsa, igual a su hermano acá, Omarcito. Después él le gusta mucho Lo urbano. Mirá. Le gusta mucho el trap y todas Esa. esas cosas. Él es que la Y parte. después tenemos a Michael Jackson. Y después lo tenemos que le gusta Michael Jackson. Excelente. Toda esa, o sea, la música de los 60. ¿eh? No, de los Música 80. pop. Pop De los 80, perdón. Los mirá. 80. 60 me fui. Qué espectacular. Y de todo eso. Y yo sale- folclore. Yo soy más del folclore, amo el folclore. Bueno, compartimos ese día que estaba, Sí. que fue espectacular fan. lo que había pasado en esa mesa. Tal cual. Y bueno, tenemos toda esa mezcla. Eso es increíble. Acá, bueno, en esta parte acústica lo hacemos un poco para que no pierda la esencia, la música alegre. La hacemos tipo, si se puede llamar algo bossa o algo así, pero estilo ráfaga. Claro, no sabemos. No sabemos qué. No es flamenco, no es bossa nova, pero es algo. Para mí suena Claro. hermoso. Suena Producto de la increíble. pandemia fue. Producto de la pandemia, hijo de la pandemia. Pero suena increíble y son todos unos temazos, chicos. Gracias, muchas Son gracias. todos unos temazos. ¿Estamos para alguno Y más? sí, obvio, dale. Vamos, otro clásico más. Por favor. Vamos. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza quiero tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa, mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas. Sin esperanzas tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que ser, y yo me dedico
cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, porque vos se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, 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 porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor y entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor y entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. ¡Qué fiesta! Espectacular lo que tocan. Che, al ser canciones que tienen tan tocadas tantas veces, ¿les permite hacerle modificaciones, jugar un poco? Vos, Richard, hiciste jueguito como 4 veces. Si esto fuera fútbol, tiraste firuletes, de repente eras Van Halen tocando. Sí, es que sí, a veces a uno de tanto cantar las canciones, imagínate, hay algunas canciones como Ráfaga de Amor que tienen 26 años ya. Y le vas cambiando, y sobre todo cuando lo haces así, a mí me da para hacer otras cositas, pero comúnmente en los conciertos que hacemos, trato de no cambiarle tanto, porque la gente va y canta, y si vos le vas cambiando como... Sí, entiendo. ¿viste? No soy Luis Miguel para hacer esas cosas, ¿viste? Pero la verdad que tratamos de hacer algunos cambios, algunos arreglos diferentes a lo que se grabaron en su momento, pero tratamos de que las canciones... Porque las canciones las piden así como son, fueron hits, son hits todavía, y los hacemos de la forma que se hicieron al principio, la verdad. Lindo. Hermoso. ¿Qué pasa con la cumbia? Está viviendo un gran momento hace ya muchos años, pero hace poco me llegó un informe muy interesante que decía que es el género que más está creciendo en nuestro país en lo que va del año, y probablemente las reproducciones y las bandas más escuchadas sean de cumbia este año. Argentina tiene un diagnóstico en los últimos años de siempre hacer mucho consumo de género local, pero todo indicaría que la cumbia se lleva el premio este año, y eso siento que es una gran noticia. Me da mucha curiosidad. Ustedes tienen grandes anécdotas de la cumbia argentina en el mundo. ¿Alguna que haya pasado en este año, alguna cosa loca dentro de las giras con un género tan nuestro? Mirá, a ver, me van a ayudar los muchachos. Siempre que nos preguntan, recalculando, tenemos que pensar. Pero sí o no. Sí, Richard. Claro, los gallegos y los asturianos aman la cumbia. Mirá. O sea, nos consumen a nosotros, nos conocen porque vamos hace muchos años. Pero en sí son consumidores de cumbia argentina. Mirá. No sé, de repente ahora escuchan, no sé, Amar Azul. Y conocen, porque nos vienen a hablar y nos hablan de otros grupos que por ahí a veces no dan para las giras porque, bueno, ahí es muy grande España también y la gente nos conoce ya de, como te digo, que éramos muy chicos. Richard tiene 2 hijos asturianos. Después, bueno, su hija argentina que está por ahí. Y después, nada, estamos muy, muy arraigados con Galicia. De hecho, las cosas que nos han pasado este último tiempo, Richard en el concierto hace un solo de guitarra donde mete Deep Purple, por ahí, no sé, AC/DC o no sé, Queen, lo que sea. Y en una parte les toca una, ¿cómo es que se llama? Una muñeira. Le toca una muñeira y la gente, pero se vuelve loca. Qué lindo. Es impresionante. Porque eso lo hace especial, obviamente, para eso. Después tiene ahí un tipo como un himno, la versión de Pimpinela, que Pimpinela ya son los 1. Claro, allá. Y después en Asturias también tiene su
el himno de Asturias y todo, ¿no? Robamos con todo. Che, pará, no tenemos tanto tiempo y por lo menos a mí me gustaría, siempre recordando que el 18 de octubre están en el 18. Teatro Coliseo. Una más de ustedes y quizás un cover. Si entra, podría ser un golazo. Tenemos de todo, Dale. tenemos de todo. Dale, Con tal de dale. no laburar, como digo siempre. Obvio. Está Hacemos de saliendo todo. bien, está saliendo bien. Vamos. Quiero que todos hagamos palmas. Ráfaga. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer, mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. A mis brazos mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te rías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Ráfaga. Dice, hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. A mis brazos mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Clásico de los clásicos. ¡Bravo! Muchas gracias. Himno total. Qué mala que fue la mentirosa, ¿eh? Cada vez que escucho la letra digo, qué hija. Era brava. Era brava. Che, Ráfaga va a estar el 18 de octubre en el Teatro Coliseo. Es un lujo, lo que suena a Ráfaga es espectacular. Espectacular. Yo me sigo sorprendiendo, ya los vi en vivo, ya tocaron en varios programas en los que trabajé y la verdad que siempre es hermoso verlos. Sabemos que tienen un cover, tienen algo más, ¿no? Tenemos de todo, como te dije. A ver, mirá, vamos a ir a algo puntual. Esta canción la hacíamos en España, también le hemos hecho una versión. Cuarteto. Apa. Cuarteto acústico. A ver. ¿Qué saldrá? No sé. Nunca lo ensayamos, Esto lo ensayamos recién ahí con la guitarra. Bien. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana, y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que se llevó algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía.
dentro, que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con la cuenta secundaria. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué. Y ahora me doy cuenta que no me hago el duro, no me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Si nunca he conocido a alguien así. El abuelo de Lurra. ¡Buenísimo! Excelente. Qué buena banda, Dios mío. No, increíble. 18 de octubre, Teatro Coliseo. Planazo. Entradas por Ticketek. Exactamente. Gracias una vez más por venir este horario. Como siempre. Gracias a todos por venir. Y después de tanta gira, finalmente vuelven a la Argentina. Así que a sacar las entradas para ir a verlos, Y que va a a estar festejar nada más y buenísimo. nada menos que 29 años. Tremendo. Una banda. Ya para los 30 estamos No, pensando chicos. otras cosas, ya nos queremos ir a otro lado. Para los Ya. 30 un cobro de trueno hagan. Ahí va a estar más difícil para mí. Gracias, chicos, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias por venir, son lo más. Bueno, Clemen, ¿tenías algo para decirnos? No, vamos a la tanda y después te cuento. Ok. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves Todo el tiempo. desde cualquier parte del mundo.